Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Feliz día, mamá. Hoy es un día donde queremos agradecer al Señor por cada mamá. Realmente cada mamá es tan significativa para cada uno de nosotros, para cada familia. Ella es una bendición del Señor y como todos sabemos, su amor sacrificial siempre se compara con el gran amor de Dios. Queremos reconocer su labor abnegada hacia toda la familia y aún hacia la sociedad. Sin embargo, tenemos que decir que por causa de esta pandemia no nos es fácil celebrar o festejar este día porque no queremos pecar de indolencia de aquellas madres que hoy no están con nosotros y que por causa de esta pandemia están ausentes. Damos gracias a Dios por cada mamá presente y por cada mamá ausente. Dios sabe que cada una de ellas es importante, ha sido importante y para Dios, sin lugar a dudas, es importante. Así que hoy queremos homenajear a cada una de las mamás. Queremos decirles que las amamos en el Señor, que reconocemos que ustedes son esas mujeres que impulsan a sus propios hogares, son el motor, son el sostén, son el consuelo, son la ayuda en los momentos más importantes que pasa la familia. Ustedes son el eslabón entre el esposo y los hijos, el que está siempre haciendo los puentes, pero son las personas que con su fe, con sus virtudes, inspiran nuestra fe, animan nuestro amor al Señor. Por eso, gracias por cada uno de ustedes. Que el Señor las bendiga, que el Señor las prospere, que el Señor las guarde con salud, que el Señor les fortalezca en todo su ser. Y aquellas familias que hoy sus mamás están ausentes, rogamos al Señor también que les esté consolando y llenando sus corazones de esos hermosos recuerdos, de esos momentos tan dichosos que vivieron con ella. ¿Qué tal si me permiten orar por cada una de las mamás? Amén. Padre bueno, muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque nos das el privilegio de traer al trono de tu gracia a cada mamá. Mamá que en alguna oportunidad en tu palabra tú la comparas, Señor, con ese amor tuyo, abnegado, sacrificial, Señor, que está dispuesto a entregar todo por su familia, por sus hijos, por el esposo, y te damos gracias por cada una de ellas, por la salud, por el bienestar, por la paz que pones en sus vidas. Gracias, Señor, gracias. Bendícelas, cuídalas, protégelas, suple sus necesidades y conforme a tu voluntad concede los deseos de tu corazón. Y aquellas mamás que hoy no están ausentes, pero presentes contigo, Señor, consuela a sus familias y pon ese recuerdo hermoso que traiga alegría, que traiga gozo, que traiga paz a sus corazones también. Gracias, Señor, por darnos la bendición de contar con cada mamá, y no solo la mamá de sangre física, sino la mamá también de fe, esas mujeres piadosas, esas mamás virtuosas que inspiran a todos nosotros, Señor. Muchas gracias por cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que disfruten de este día con la familia. Está la mamita ahí, pues gócense, hermanos, alégrense y consuélense también con el lindo recuerdo si es que están ausentes.
Hoy quisiera compartir con ustedes, amados hermanos, hermanas, aunque no me es muy fácil, les confieso, no es muy fácil compartir esta mañana la palabra, pero le he pedido al Señor que me fortalezca y que me ayude a simplemente ser un canal, un mensajero del consuelo de Dios para cada uno de nosotros. No solamente a las mamás, sino a toda la iglesia y a toda aquella persona que nos está acompañando a través de este medio virtual. Hoy quiero hablarles acerca de una mamá que fue consolada de una manera tan preciosa, tan linda, por una persona que de repente ni se imaginó, pero que detrás de eso estaba la piedad. Y me estoy refiriendo a Noemí. ¿Ustedes se acuerdan de Noemí? Bueno, la historia de Noemí está en el libro de Ruth. Está en el libro de Ruth. Y la historia de Noemí creo que comprende 3 aspectos muy importantes. Primero, la primera cosa que uno observa en la vida de Noemí, en la historia de Noemí, es que ella sufre el hambre y sufre la pérdida de seres muy queridos. La Biblia dice en Ruth, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Aquí aparece por primera vez Noemí, y la Biblia dice que Noemí era esposa de Elimelec, y con Elimelec habían tenido 2 hijos, Malón y Kelión. La Biblia dice que ellos habían tenido que emigrar de Belén a Moab, una tierra pagana, por causa del hambre que había ahí. Esto es curioso porque, como ustedes saben, Belén significa casa de pan, pero en ese momento en la casa no había pan. El hambre parece que era angustiante y ellos tuvieron que emigrar hasta Moab. No se nos dice exactamente por qué vino el hambre, pero por Jueces capítulo 6 podemos deducir que el hambre era a razón de que los enemigos de Israel, los amalecitas y los madianitas, estaban creando esa hambre en esos pueblos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en los días de Gedeón, cuando ellos estaban para cosechar, venían estos enemigos y se llevaban el fruto y dejaban sin comer a Israel. Posiblemente Noemí, Elimelec y sus hijos vivían en esa época y estaban experimentando esta hambre, y por esa razón se fueron a Moab. Ahora, la Biblia nos dice que lo primero que ocurre en Moab es que Noemí pierde a su esposo. Elimelec fallece en Moab. Pero al poco tiempo, no solamente fallece Elimelec, sino también fallece sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y Noemí entonces queda viuda y queda en total desamparo. El dolor, el sufrimiento de Noemí es expresado en las mismas palabras de Noemí cuando ella dice: ya no me llamen Noemí, llamen más bien Mara. Noemí significa amabilidad, dulzura, placentero, gozo. Y Mara significa amargura, tristeza. Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? El dolor de Noemí, sin lugar a duda, era muy grande. Ella estaba pasando un momento muy duro, muy terrible. Irse de su parentela con hambre a una tierra que no conocía, a una tierra pagana, a una tierra idolátrica, y más aún perdiendo al esposo, perdiendo a los hijos, quedó viuda y quedó en el total desamparo. No hay duda que estaba experimentando una tristeza profunda, una amargura, un dolor tan grande que se sentía afligida, quebrantada, hecha pedazos. Sin embargo, tenemos que rescatar algo allí, y es que ella dijo: estoy en gran amargura que me ha puesto el Todopoderoso. Que a pesar de ese dolor y ese sufrimiento, ella reconoce que Dios está permitiendo estas circunstancias en su vida, y obviamente por alguna buena razón. Creo que Noemí hoy representa a muchas mamás y personas en general que sufren un dolor tan grande ocasionado por esta pandemia. Esta pandemia no solamente ha afectado nuestra vida física, sino también nuestra economía, pero aún más nos ha afectado nuestra vida emocional. Perder a un ser querido, pensar que uno puede llevar a su ser querido al hospital y ver que eso no sale como uno espera, y le dan una noticia terrible que el papá, la mamá, el hijo, la sobrina falleció. Realmente nos destroza por dentro, nos hace pedazos por dentro. Y muchos hoy han quedado viudas, muchos han quedado viudos, muchos han quedado huérfanos, muchos han quedado en total desamparo. Y uno no puede medir y calcular el dolor que hay en el corazón de cada una de esas personas. Pero una vez más, en medio de la tragedia, en medio de la desgracia, tenemos que reconocer que Dios permite muchas de estas cosas con algún propósito. Y ese propósito, por lo menos, debe llevarnos a concluir que en medio de ese dolor y ese sufrimiento, Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a abandonar, Él va a proveer el consuelo que nosotros necesitamos. Y este es el segundo aspecto en la vida de Noemí. Noemí es consolada por una hija en la fe. La Biblia dice que en Ruth capítulo 1, a partir del versículo 4 en adelante, nos relata que Malón y Kelión se habían casado con dos moabitas, una llamada Orfa, la otra llamada Ruth. Ruth era esposa de Malón. No va a decir las escrituras. Pero cuando Noemí queda en desamparo, ella decide regresar a su tierra natal, Belén. Ella entiende que es el único lugar donde podrá estar y sentirse de alguna manera segura por alguna parentela que ahí tenía. Así que ella decide regresar y les dice a sus nueras, a sus dos nueras, que regresen a su casa, que vayan a la casa de su mamá, que vayan aún hasta sus dioses, le dice. Y la única que regresa es Orfa, y estoy tratando de resumir un poco la historia. Pero Ruth se queda con ella. Y las palabras de Ruth son realmente tan consoladoras para una mujer que está pasando tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto desamparo. Ruth le dice, y esto está escrito en el capítulo 1, versos 16 y 17, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estas palabras, que son un mensaje claro de Ruth a Noemí, significaba: en las buenas y en las malas, yo me voy a quedar contigo.
Oye, hermano, esta es una palabra tan alentadora, tan consoladora a una mujer que ha quedado en el total desamparo. Y Ruth se convirtió no solamente en la nuera, se convirtió en la amiga, en la compañera para subsistir en la vida. Se convirtió en esa persona que estaría lista a apoyarle. Y qué interesante, Ruth estaba haciendo honor a su nombre, porque Ruth significa amiga, significa compañera. Pero no solamente eso, Ruth se convirtió en una hija de la fe. Y sin lugar a dudas por la influencia de Noemí, que ya vamos a ver más adelante. Pero ella era una mujer que valía mucho más que 7 hijos. Y eso es lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 14 al 15, cuando ya Noemí y Ruth regresan a Belén. Ruth se casa con Boaz y tiene un hijo llamado Obed. Los pobladores, las mujeres de Belén, le dicen a Noemí, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Mire lo que testificaban estas mujeres. Esta mujer, ella, Ruth, es de más valor para ti que 7 hijos. Eso era un gran honor para Ruth. Es lindo, es una bendición de Dios tener hijos. Y para un judío tener 7 hijos era indicativo que la bendición de Dios estaba plenamente con esa mujer. Ahora, esto no significa que una mujer en la fe, una mujer piadosa, una mujer virtuosa, que no tenga hijos, no significa que la bendición de Dios no esté sobre ella. Hay bendición. Y muchas de esas mujeres que hoy no tienen hijos en la fe, muchísimos hijos en la fe, y que se convierten precisamente en esos instrumentos de Dios para consolarla. Porque ahora Noemí estaba en total desamparo, pero ella, Ruth, no solamente era su nuera, no solamente era su amiga, no solamente era su compañera, sino era su hija en la fe, la que inyectaba también las fuerzas para seguir adelante en un tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto desamparo. Qué lindo es ver a esta nuera, a esta amiga, a esta compañera llamada Ruth. Qué lindo era ver cómo esta mujer, el amor de Ruth hacia su suegra Noemí, se convirtió o se manifestó, mejor dicho, en algo tan especial. Quedarse juntas, quedarse en las buenas y en las malas. Ruth se unió a Noemí inseparablemente. Y se unió no solamente a Noemí, se unió al pueblo de Dios y se unió, por supuesto, al Dios de Israel, al Dios de los cielos. Noemí fue consolada, fue animada, ya no se sintió sola, ya tenía a una hija en la fe. Gloria a Dios. Qué lindo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la desgracia y la tragedia que ella estaba viviendo, Dios proveyó a alguien para que estuviera a su lado, para que la acompañara y para que sea también como una especie de estaca, de bastón, de amparo para salir adelante en la vida. Querido hermano y hermana, querido mamá, quiero que sepas que Dios nunca abandona a nadie, que Dios nunca desampara a nadie. Cuando estemos pasando la noche más oscura, cuando estemos pasando el dolor, el sufrimiento más terrible, Dios sigue con nosotros. El rey David escribió en el Salmo 23, el verso 4, él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendito sea el Señor. Aun cuando estemos en el momento más oscuro de nuestra vida,
Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos deja solos en la desgracia y en la tragedia. Es una bendición ciertamente tener hijos, pero Dios puede proveer no solamente los hijos de sangre, la familia cercana, para consolarnos, para que estén con nosotros. Pero si aún estuvieran ellos ausentes, quiero que sepas que hay una familia en la fe. Hay alguien que Dios puede proveer para que esté a tu lado, para que esté así como Noemí, una nuera de repente, alguien que tú no esperarías que estaría contigo, pero que estaría allí para animarte, para fortalecerte, para impulsarte y salir adelante con esperanza de que la vida en las manos del Señor traerá también buenas cosas. A pesar de lo duro y quebrantado que estaba Noemí, Dios proveyó un consuelo maravilloso, una hija en la fe. Así que, mamá o hermano, hermana, no te sientas solo, sola. Dios está con nosotros. Y no te olvides que Él puede proveer a alguien que nos haga la compañía, que nos permita sentirnos fortalecidos, consolados, acompañados y saber que Dios está tomando control de esta situación. Pero la tercera cosa que uno ve en la vida de Noemí es que estas cosas no sucedieron por casualidad. Dios tenía todo el asunto bajo control. Porque creo yo personalmente que Dios miró a Noemí y miró que algo distinguía a esta mujer. Noemí era una mujer y una madre piadosa. En Ruth capítulo 1, versículo 8 y 9, parece manifestar el carácter piadoso de Noemí en estas palabras. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. El carácter piadoso de Noemí se manifiesta en estas palabras. Para mí es como si Noemí estuviera orando por Orfa y por Ruth como una manera de despedirse. Y le está diciendo, Señor, Señor, y ahí está Orfa y Ruth, Señor, ten misericordia de ellas. Así como ellas tuvieron misericordia de mí, porque se quedaron conmigo para consolarme, para animarme, para apoyarme, para sustentarme, Señor, tú haz lo mismo con ellas. Tú bendice a cada una de ellas. Tú consuélales, tú anímales, tú fortalece, tú provee todo lo que ellas necesitan. Y aún más le dice que ellas tengan paz, que ellas tengan tranquilidad, que ellas tengan calma. Y no solamente eso, sino que tú, Señor, les concedas rehacer sus vidas, que ellas puedan tener otros maridos que les hagan felices, que tengan los hijos, que sean bendecidas por ti, Señor. Fíjate esta oración por dos mujeres paganas. Ahí está Noemí mostrando su carácter de piedad. Y qué lindo, ¿verdad? Es ver a Noemí clamar a Dios por cada una de ellas. Sin lugar a dudas, Noemí manifestó un cariño muy especial por cada una de ellas. Les ganó, si se quiere así, el afecto también de ellas. Y Noemí estaba allí, insistiéndoles que regresaran a sus casas. Y aún, fíjense, de manera muy generosa y tolerante, vayan a sus dioses aún. Pero la influencia de Noemí fue tan fuerte que quizás yo diría más fuerte hacia Ruth que a Orfa. Orfa regresó a su tierra, a su parentela, a sus dioses, pero Ruth dijo, no,
tu Dios será mi Dios. Así que ella había experimentado ese nuevo nacimiento. Ruth había experimentado ese nuevo nacimiento y le había dicho, yo voy a estar unido a ti, voy a estar unido a tu pueblo y voy a estar unido a tu Dios. Ya se convirtió. Y Noemí, por esa piedad, le dice, a las dos le dice, mira, ella, una mujer que temía y amaba a Dios, que se mantuvo fiel al Dios de Israel, tenía en su mente y en su corazón también la palabra de Dios. Así que les muestra la ley del levirato, que significaba que si un hijo falleciese, el siguiente tenía que tomar a la viuda. Pero ahora Noemí no tenía ningún hijo. Y si pudiera tener un hijo, ya no era posible porque ya era una mujer de avanzada edad. Así que ellas no podían esperar esto. Vayan y rehagan su vida, le dijo generosamente. Pero ella sabía muy bien la palabra de Dios, que de alguna manera quería bendecir a estas dos nueras. Pero ahí está Noemí, una mujer piadosa, una madre piadosa, una mamá que quiere darle lo mejor a sus hijos y aún en este caso a sus nueras y en este caso a su hija en la fe también. Qué lindo es ver a Noemí teniendo la palabra y aun cuando regresan a Belén con Ruth, otra vez Noemí dice, estamos pobres, ¿dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? Pero Noemí dice, la ley dice que tú puedes ir a un campo y ahora que están cosechando puedes agarrar el rincón porque eso es para el pobre, para el necesitado. Anda. Y Ruth va obedientemente y trae, ¿verdad? Y Dios allí va a permitir que Ruth conozca a vos y ya la historia ustedes la conocen. Pero lo que resalta aquí es la piedad, el carácter piadoso de esta mujer. ¿Qué nos dice esto? Que la vida piadosa, o sea, el temor y el amor a Dios, es aquello que nos va a garantizar de una manera especial la protección de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, el consuelo de Dios, el sostén de Dios. La vida piadosa significa que yo temo a Dios, que yo respeto a Dios, que yo amo a Dios, que yo entiendo que estoy bajo la gracia de Dios. Mi querido hermano, cuando uno no tiene una vida de piedad, es decir, una vida de amor a Dios, una vida de respeto a lo que Dios dice, a lo que Dios enseña, a los principios de Dios, a la cosmovisión de Dios, entonces muchas circunstancias, sobre todo las desgracias, las tragedias, realmente a veces nos hacen llevar a culpar a Dios de toda nuestra desgracia y por lo tanto no creer en Dios. Pero en el caso de Noemí, por ser una mujer piadosa, ella entendió muchas cosas. Déjame decirte, la vida piadosa, hermano, la vida piadosa, mamá, nos ayuda a entender los momentos más difíciles que podamos estar pasando. Porque nos hace recordar, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Si nosotros amamos a Dios, las circunstancias no son por casualidad. Si son circunstancias que nosotros no buscamos, son circunstancias que Dios permite para que nosotros entendamos los propósitos de Dios. Y eso será para nuestro bien. Es que Dios está actuando, Dios está haciendo algo detrás de las cortinas, detrás de bambalinas, está haciendo algo bueno para bendecirnos, para nuestro bien. Cuando tenemos una vida de piedad, cuando amamos a Dios, cuando tenemos una comunión con Él, nos va a ayudar a enfrentar las pérdidas de ese ser querido que tanto amamos. Pasamos tiempo orando, pidiendo al Señor, sácalo de esa situación, sácalo de esa crisis, restaura su salud. Y hemos estado orando y a veces
Dios nos dice, tranquilo, es tiempo que Él venga a mi presencia. Y entonces Él nos consuela y nos dice, Señor, sabemos, Él sabe que estamos dolidos, Él sabe que dejó un vacío en nuestro corazón ese ser querido. Pero es donde viene la luz del Señor y dice, tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo. Mi voluntad siempre es buena y perfecta. Y eso trae paz. Dios sabe lo que está haciendo. Pero si no tuvimos una vida de piedad, vamos a entenderlo de otra manera. Pero si tenemos una vida de piedad también, nos hace recordar que Él tiene el control de todas las cosas. Que Él está sentado en su trono y ahí domina todo. Él sabe lo que pasa. Y lo lindo de todo es que cuando tenemos esa vida de piedad, estamos esperanzados. Porque Él dice en su palabra que Él tiene siempre pensamiento de bien y que nuestro porvenir, nuestro futuro, dice, tiene esperanza. Mi querido hermano, hermana, es lindo vivir amando a Dios, temiendo a Dios, respetando a Dios. Y Noemí fue consolada en medio de su tragedia y desgracia, fue consolada por esa piedad. Y que Dios usó a Ruth, una nuera, una amiga, una compañera, una hija en la fe. La historia de Noemí nos enseña que por más difícil que sean las circunstancias que podamos pasar como mamá o como un simple ser humano, Dios nunca nos desampara, Dios nunca nos abandona si mantenemos nuestra piedad y fidelidad a nuestro Señor. A pesar de sufrir tragedias o desgracias o pérdidas que dejan un profundo dolor y vacío, Dios está allí para nosotros, usando a la persona que menos uno piensa para consolarnos, para hacernos sentir bien, para vernos que no estamos solos, que aun si los hijos o los familiares están ausentes, Él puede proveer de esos hijos en la fe para cuidar de nosotros. Pero solo espera que en medio del dolor, el sufrimiento o de las pérdidas, sigamos confiando que Él sabe, confiando en Él, que Él sabe lo que hace y que su voluntad es buena y perfecta. El amar y temer a Dios con todas nuestras imperfecciones siempre será una garantía de que estaremos bajo el amparo de Dios, de ese Dios omnipotente, y podamos decir, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro Dios y en Él siempre confiaremos. Mamá o querido hermano, hermana, si estás pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de tragedia, de desgracia, quiero que sepas que no estás solo o sola. Quiero que sepas que Dios está contigo. Si estás pasando un tiempo de bonanza, gózate en el Señor. Agradécele por la salud, por el bienestar, por la paz que Dios pone. Pero recuerda bien que Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Él nunca nos abandona, Él nunca nos ampara y Él siempre proveerá algún consuelo cuando estemos pasando por dolor o sufrimiento. Noemí fue consolada por una hija en la fe llamada Ruth, pero eso dependió de su piedad. Mi querido hermano, lo más hermoso y el mensaje final de esta historia de Noemí es: sigamos confiando en el Señor. Mantengámonos bajo el amparo de Dios, de su protección, de su provisión, de su bendición, de su sustento, de su dirección. Así estaremos siempre, en las buenas y en las malas, en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por la bendición maravillosa de saber que tú estás con nosotros.
El profeta Isaías dice, Señor, en el capítulo 41, el verso 10, que no temamos, que tú estás con nosotros, que siempre nos vas a ayudar, que siempre nos vas a sostener con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor, por esa palabra que sostiene nuestras vidas. Y aún, Señor, el salmista escribía que no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está confiado en ti, está confiando, está firme confiando en ti. Estamos confiando plenamente que tú siempre nos cuidarás, Señor, porque tú has prometido que no nos vas a desamparar ni nos vas a abandonar. Solo te ruego ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada mamá o a cada hermano o hermana que pueda estar pasando por momentos difíciles, duros, de alguna desgracia, de alguna tragedia, que les consueles y que proveas esa persona o eso que cada uno de ellos necesita para recibir el alivio del dolor, del sufrimiento, y llene sus corazones de paz, de descanso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, aplícalo según la necesidad de cada hermano, de cada hermana. Que el Espíritu Santo hable el corazón de cada uno de ellos y tú les digas, Señor, lo que ellos necesitan, que tú les consueles, que tú les abraces, que tú los fortalezcas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mi amado hermano, que Dios, mi amada hermana, que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y ponga paz. Un abrazo, les amamos mucho.